Finalmente teníamos la clase que me configura el problema ya basado en que ya tenemos definido el generador de números aleatorios, el manejo de eventos y todo eso que se hace fijo, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que identificar aquí es cuál es el problema, cuál es su población y cuál es el tamaño del individuo, cuál es la función de aptitud con este método como configuración base, pues tenemos que tener este método. Aquí creamos el objeto aptitud, el evaluador, ¿sí? ¿Está? Después definimos el gen, que en este caso son valores enteros, ¿verdad? ¿Sí? Tamaño del cromosoma. Cada gen es un entero cuyo valor está entre 0 y el tamaño del individuo, ¿sí? Y aquí esto es lo diferente en el caso de agente viajero. Acuérdense que la población inicial es aleatoria, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos que garantizar es que cada individuo represente una solución factible, es decir, un conjunto de números y que no se repitan. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a crear un arreglo base que va a estar, es una secuencia de números, observen, que van de 1 hasta el tamaño del individuo, ¿no? ¿Sí? Aquí se van adicionando. Y después nosotros, aquí este ciclo, el que sigue, vamos a ir creando la población inicial. Aquí nosotros le estamos diciendo que necesito saber, aquí estoy creando mi población inicial, está vacía, ¿verdad? En esta línea. Aquí creo un valor base y tomo ese arreglo y lo desordeno con este método. Desordeno. Y ya que está desordenado, entonces simplemente lo voy asignando al individuo que está aquí en el vector nuevos, ¿sí? Observen, nuevos es un arreglo de genes, ¿sí? Aquí lo voy asignando, como ya está desordenado, pues entonces ya garantizo que van a representar cualquier posible ruta, pero se garantiza que solamente que no hay repetición, ¿verdad? Y ya se crea aquí el nuevo individuo. Entonces esto es para crear la población inicial. Este método, pues lo que hace es que desordena un arreglo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Se crea un nuevo individuo y así subsecuentemente. Y luego aquí tengo la definición de los operadores. El de cruzamiento, vamos a usar este que se llama cruz heurística y ahorita vamos a platicar de él. Porque acuérdense que si yo hago cruzamiento, yo tomo dos padres, ¿sí? Que son soluciones al problema, mezclo la información y me generan dos hijos. Esos hijos también deben representar soluciones factibles, es decir, no deben tener repeticiones. Y cuando muto también, cuando yo aplico la mutación, debo garantizar que el, eh, el hijo que se mutó siga representando una secuencia de números sin repetición. Estos hay que platicar de ellos. Y finalmente tenemos que, vamos a ocupar selección por torneo, ¿sí? Esa es la idea. Cruz heurística y la mutación que nosotros estamos trabajando se le llama 2-OPT. Vamos a platicar de eso aquí mismo, ¿sí? Entonces, ya que tengo esto, nosotros en nuestro código, ¿verdad? Ya habíamos cargado todo esto. Aquí está configuración TCP, ya lo teníamos cargado, ¿verdad? Con lo que habíamos dicho. Aquí está, ¿sí? Y acá tengo el cruzamiento y la mutación que vamos a aplicar, ¿sí? Que ya lo habíamos cargado todo esto. Entonces sigo adelante, ¿sí? Vamos a platicar de cruzamiento y mutación en el caso del agente viajero. Miren ustedes. Nosotros sabemos que hay, ya lo platicamos en una sesión anterior, que hay algo que se llama cruzamiento simple, ¿verdad? Si yo tengo dos padres, aquí los tengo identificados, observen que este sería una posible ruta, ¿verdad? ¿Sí? Acá tengo otra, esta de 1 va a 2, luego a 3, a 5 y a 4. Observen que no se repiten los números y aquí también no se repiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Son dos padres que fueron seleccionados de alguna forma. Entonces vamos a aplicar el cruzamiento simple.
¿Qué hace el cruzamiento simple? Determina un punto de cruce, ¿verdad? ¿Sí? Aleatorio. Fue aquí. Entonces, mezcla la información de los padres. Aquí el hijo 1 sería esta primera parte más la segunda parte del padre 2. Aquí está mezclado. ¿Sí? Y el hijo 2 sería lo mismo, la primera parte del padre 2 y la segunda parte del padre 1. ¿Sí? Pero aquí tenemos un problema. El hijo 1 tiene repetidos dos valores. Miren, el número 3 está dos veces. Y no tiene el número 4 aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, el 4 no está, el 5 sí, 6, 7, 8, 9. Entonces tengo repetido el 3 y acá, pues obviamente que el que tengo repetido es el 4 y me falta el 3, ¿verdad? Entonces, si yo hago cruzamiento simple, ¿cómo se llama? Los hijos normalmente no son factibles, ¿sí? Por este asunto de la repetición. Entonces aquí lo que podríamos hacer es reparar la solución, es decir, checar, ¿sí? Cuáles son los que están repetidos, ¿no? Los marco, ¿sí? Saco una lista de los que no están repetidos y entonces de manera aleatoria lo asigno en alguna posición donde está repetido. Entonces reparo el hijo, ¿sí? Esa sería una forma. Pero bueno, ya se comprobó que la reparación, pues a veces no es tan eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una forma, reparar. Si los hijos no son factibles, entonces le aplico un procedimiento que los hace factibles. Y pues es una solución válida, ¿sí? ¿Sí? Bien. Otra solución es inventarnos otro cruzamiento, ¿sí? Entonces ahí la misma situación con el hijo 2. Bueno, pues precisamente en ese aspecto se han inventado muchos cruzamientos, muchas formas de hacer cruzamiento para este problema, que realmente este problema es un problema de permutaciones, ¿verdad? Entonces, como el algoritmo genético, su representación básica es binaria, entonces se aplica el operador de cruzamiento simple y se hace reparación. Eso sería una, por ejemplo, Litt en el 91, él hizo esto con cadenas binarias, ¿no? Pero para representación entera está que se llama cruza ordenada, que fue propuesto en el 85, ¿sí? Luego tengo el mapeo parcial, también en el 85. Pareo ordenado en el 85, ¿sí? Goldberg y Davis eran tesistas de Holland, ¿sí? Y también. Entonces, ellos pues, empezaron a probar diferentes estrategias de cruzamiento y en el 87 está este heurístico, es el que vamos a analizar nosotros. Y hay otro, recombinación de arcos y hay una lista bastante grande de operadores de cruzamiento basada en posición en el 91, ¿verdad? Y aquí faltaría los que ustedes van a proponer y van a publicar, ¿verdad? Aquí les dejo el espacio para que los ponga ya cuando ustedes lo publiquen. ¿Ok? Bien, este es otro del 96, ¿sí? Y nosotros, este es muy popular, cruza ordenada, ¿sí? Y mapeo parcial, lo vamos a explicar aquí. En una tarea ustedes tienen que explicar ¿sí? Y el que vamos a implementar en mi algoritmo es el heurístico. Entonces vamos a trabajar con mapeo parcial, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es la idea. Igual trabajamos, tenemos dos padres que son los que fueron seleccionados y entonces aquí en el mapeo parcial se seleccionan dos puntos, ¿sí? Se determinan, en lugar de solamente uno, se determinan dos puntos, ¿sí?
Aquí están. Muy bien. Ya que se seleccionaron de forma aleatoria, entonces pues se hace se hace la copia de la parte central, como sería el ejemplo de cruza de dos puntos que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces, este se pasa al hijo 2 y este se pasa al hijo 1, ¿ok? Ahí están. ¿Sí? Lo que está aquí con asterisco es todavía no se llena, está pendiente, ¿sí? Bueno, entonces ya este se pasó al hijo 2 y al hijo 1. Entonces, normalmente en esta cruza, la parte de los extremos se copiaría al hijo, ¿verdad? Se copia al hijo. Pero aquí lo que vamos a hacer es que sí se va a copiar, ¿sí? Pero antes vamos a analizar. Fíjense, hay una relación entre lo que se copió. Por ejemplo, miren, el 5 está en la primera posición y el 1 también, ¿verdad? Entonces, como que hay una relación. Esos son los primeros. Estos son los segundos, el 4 y el 8, el 6 y el 7 y el 6. Entonces hay como que una relación que se le llama el mapeo. El 5 le corresponde al 1, el 4 al 8 y viceversa, el 6 al 7 y el 7 al 6, de acuerdo a cómo está aquí, ¿verdad? Este mapeo se sacó de la parte interna que se copió, ¿sí? Y esto nos va a servir más adelante. Muy bien, entonces, se copian los extremos, estos se copian, pero sin repetición. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar a copiar esta parte de aquí. El 1 se tiene que copiar aquí, pero fíjense que el 1 ya está, ¿verdad? Entonces el 1 no se copia, ¿sí? No se copia. El 2 todavía no está, entonces sí se copia. El 3 también no está. Lo de en medio ya está lleno, estos ya están. Ahora vamos con el 8. El 8 se tiene que copiar, pero el problema es que el 8 ya está, entonces no se copia. Y el 9 se copia, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos aquí un hijo parcial donde tiene dos espacios donde no sabemos qué valor va ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con el hijo 2. Vamos a copiar. El 4 es el que se pondría aquí, pero el 4 ya está, pues no se copia. Luego el 5 tampoco se copia porque ya está. El 2 sí, el 9 no hay problema y el 3 tampoco. Entonces tendría yo así a estos hijos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya que tengo esto, ¿sí? Pues necesito estos espacios que están pendientes, los necesito llenar con números que no estén repetidos. Entonces, aquí aplicamos el mapeo. Dice, necesitábamos pasar el 1, ¿verdad? Pero el 1 como ya está, entonces voy y checo, de acuerdo a esto, el 1 le corresponde el 5. Entonces, donde iba el 1, ¿sí? Mapeo el 5, ¿sí? El 1 no puedo ponerlo aquí, entonces checo aquí donde está, aquí está el 1, entonces pongo el 5. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el otro que me falta? El 8. El 8, ¿con quién mapea? Con el 4, entonces en lugar de poner el 8, pongo el 4. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ocupo esta relación que hay entre lo que se copió al inicio para ir colocando los valores que no son repetidos en ese orden. O sea, el mapeo lo que me da es el orden, porque yo igual aquí podría haber dicho, no importa, ponle el 4 y el 5, ¿no? Sin embargo, esto no, lo que va a hacer es que es probable que después de algún tiempo los hijos se parezcan mucho y no estemos explorando bien ahí en el espacio de búsqueda. Entonces, para eso me sirve el mapeo. Esa es una forma, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con el hijo 2. Aquí le tocaba el 4, pero el 4 no se puede, entonces lo busco en la lista, el 4 mapea con el 8, pongo el 8, ¿verdad? Y luego, ¿cuál más me faltaba? El 5, ¿verdad? El 5 lo tenía que poner aquí. El 5 ¿con quién mapea? Con el 1. Entonces quedaría 8, 1, ¿sí? Y entonces con eso ya estoy creando un hijo que es factible, sin repetición, ¿sí? Entonces, este sería un cruzamiento con mapeo parcial y pues si lo queremos hacer, tendríamos que implementar esta idea en el código, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok.
Ahora vamos a explicar el otro tipo de cruzamiento, el que vamos a usar en nuestro código. Fíjense que en el cruzamiento por mapeo parcial, en el cruzamiento ordenado, aquí no se está considerando otra información más que la condición de que no se repitan, ¿verdad? Sí. Pero nosotros sabemos que el objetivo de agente viajero es generar rutas que tengan el costo menor, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí donde estoy haciendo el mapeo, aquí, yo podría decir, bueno, yo creo que me convendría que poner aquí una ciudad de forma que la distancia que vaya de esa ciudad al siguiente punto sea más corta. Entonces, en lugar de hacer el mapeo como lo tenemos aquí, simplemente de los que no están repetidos, yo sé que en este hijo solamente me falta el número 5 y el número 4 son los que me faltan, ¿verdad? Entonces, pues una forma sería probar. Si yo pongo el 5, calculo la distancia de 5 a 2, ¿verdad? ¿Sí? Y luego calculo la distancia de 4 a 2 y selecciono la que más me convenga, la menor distancia, ¿sí? Entonces, tal vez la distancia entre 4 y 2 sea menor, entonces aquí yo pongo el 4 porque se me conviene, ¿no? ¿Sí? Ese podría ser, pero ahí ya está usando información del problema, en este caso del agente viajero. Ese es el caso de el mapeo de cruzamiento heurístico, ¿sí? Que vamos a trabajar. Se le llama greedy, o sea, o avaro, ¿sí? Porque cuando va a seleccionar cuál poner a lo que más le conviene en ese momento, ¿sí? Por eso es greedy. Ese es el término. Cuando ustedes vean algoritmos greedy, son algoritmos que toman decisiones basadas en la información que tienen en ese momento, ¿sí? Localmente. Entonces este cruzamiento lo vamos a checar. Ahora aquí, para que sea greedy necesita saber cómo comparar las decisiones, ¿verdad? Cómo hacer esa comparación. Entonces miren, aquí tengo dos padres otra vez, ¿sí? Que fueron seleccionados. Y para poder aplicar el cruzamiento heurístico necesito saber las distancias, necesito los costos, entonces necesito esta matriz, la matriz de distancias o la matriz de adyacencia pesada, ¿no? ¿Sí? Donde aquí tengo todos los nodos, ¿sí? Y tengo las distancias que hay para pasar de un nodo a otro, ¿sí? La distancia, el costo de ir del nodo 1 al nodo 2 es 1 y igual del 1 al 2, ¿verdad? O del 1 al 2 y del 2 al 1 es lo mismo. Entonces aquí observamos que este es un problema simétrico, ¿sí? Da lo mismo ir de un lado a otro. Pues eso lo necesitamos saber y nosotros en nuestro problema del agente viajero fácilmente lo podemos construir, ¿verdad? Porque precisamente tenemos esta información, la distancia, en este caso euclidiana, entre dos puntos. Entonces necesitamos esta matriz, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo trabaja cruzamiento heurístico? Lo primero que hace es que de todos estos números genera un número aleatorio y selecciona una primera ciudad. Cualquiera de ellas puede ser el 5, el 3, el 9, va a empezar en un punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les traigo aquí, selecciona el 5, ¿sí? Un nodo de forma aleatoria. Entonces, aquí muy convenientemente, pues tomamos el 5, ¿va? Aquí vamos a empezar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en estos padres yo tengo dos 5, este del padre 1 y este del padre 2. Entonces, ¿a dónde me puedo ir del nodo 5? Pues de aquí me voy del 5 al 1, ¿verdad? ¿Sí? Y el costo de ir de 5 a 1 es 2. Aquí está. Ahora, en el otro padre tengo aquí 5 y casualmente, ¿verdad? Muy convenientemente, también pasa 1, ¿sí? Entonces el costo es el mismo, es el mismo. Pues seleccionamos aquí el de menor costo, pues es el mismo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente número que pongamos aquí? Pues sería el 1, porque es el de menor costo, ¿sí?
Si aparecen varias veces, eso significa que este es una buena decisión, ir del 5 al 1, ¿sí? Eso es lo que significaría. Se supone que como vamos haciendo el proceso evolutivo, ¿verdad? ¿Sí? Pues esos pedazos de ruta se deben ir repitiendo en muchos, porque se van pareciendo más. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Ahora ya tengo el 1. Bueno, aquí tengo el 1 y acá. Fíjense que en los padres, aquí en el primero del 1 yo me voy al 7 y aquí del 1 me voy al 9, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones, del 1 al 7 y del 1 al 9. Entonces checo, del 1 al 7 son 2, es el costo. Y del 1 al 9 es 6, ¿verdad? ¿Sí? 2 y 6, aquí están los costos. Entonces, ¿cuál me convendría? Pues el menos costoso, ¿verdad? Ir al 7. Entonces yo, la siguiente ciudad que pongo es la 7 porque es la menos costosa, ¿sí? Pues repito este proceso hasta que se llena el hijo, ¿sí? Entonces ahora tengo 7. ¿A dónde me puedo ir aquí? Al 8. Entonces esa es una opción. Ahora aquí, ¿a dónde me puedo ir? ¿A dónde me podría ir del 7? ¿Al 3? Al 3, ¿verdad? Porque este es el último, entonces regresa al origen, al 3, ¿verdad? Entonces tengo esas opciones del 7 al 8 y del 7 al 3, ¿sí? Entonces checo, 7 al 8 es 6 y del 7 al 3 es 5. Entonces, ¿cuál me conviene? Pues el 3, ¿sí? Entonces ya lo coloco ahí, ¿sí? Ahora volvemos al asunto del 3, vamos al 3. Del 3 yo me puedo ir al 5, ¿verdad? Aquí, del 3 al 5 y aquí, del 3 al 6 tengo estas dos opciones. Del 3 al 5 y del 3 al 6. Y aquí hay algo interesante. Aquí, ¿cuál es el que tiene el menor costo? El primero, ¿verdad? Del 3 al 5, ¿sí? Aquí me voy 3 a 5 vale 3 y 3 a 6 vale 6. Entonces el menos costoso es el 5, nada más que hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Está repetido? Que ya está, ya el 5 ya lo tengo en mi individuo, ¿verdad? Entonces, este no lo puedo usar, ¿sí? ¿Cuál es la única opción que tengo? Esta. Entonces, pues aquí el que voy a colocar es el 6, ¿sí? Porque no puedo repetir, ¿sí? Entonces, esa es una condición que hay que hacer. Muy bien, entonces ya tengo aquí, voy creciendo, todavía me faltan, ¿verdad? Entonces, como ya no tengo pantalla, pues este lo voy a poner acá arriba. Ahí está, es el mismo, ¿sí? Bueno, ahora estoy en el 6. El 6, ¿a dónde me puedo ir? Me puedo ir al 2, ¿verdad? Y aquí también al 2. Entonces, pues, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la opción? Irse al 2, ¿sí? Como en el caso inicial. Ahora, el 2, yo me puedo ir al 3, ¿verdad? Del 2 al 3 y del 2 al 5. Aquí están. Entonces checo y el que me conviene es el 5, pero el 5 ya está. Entonces el 5 no lo puedo usar. Entonces uso el 3, pero el 3 también está. Entonces no tengo opción. ¿Qué hago ahí? Pues como ya los padres no me dieron información interesante, pues entonces yo aquí tengo que poner un número, ¿sí? Ahora, yo no puedo usar ninguno de estos. No puedo usar el 1, ¿verdad? No puedo ir del 2 al 1. No puedo ir al 3. No puedo ir al 5, al 6, al 7. ¿A dónde podría yo ir del número 2? ¿Al 4? Al 4, ese sería una opción. ¿A quién más? ¿Al Al 8? 8, Al 8, al 9 también puede ir. al 9. O sea, tengo tres opciones. Como los padres no me dieron información, pues yo busco información a dónde me puedo ir, ¿verdad? Y esa información, a dónde me puedo ir, ¿sí? Pues la pongo aquí, o sea, al 4, al 8 y al 9. Entonces voy aquí a al 4, me cuesta 9.
Al 8 me cuesta 2 y al 9 me cuesta 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, observen qué hace. Primero checa a los padres. Si los padres pueden sugerir a dónde ir, los toma. Si no, necesita tomar una decisión. Entonces, pues aquí selecciona cuál. Es el menos costoso. ¿Cuál es? ¿Al El 8? 8. Al 8, ¿verdad? Entonces selecciona y ya pone el 8. ¿Sí? Ya resolvió el problema. Ahora vamos a buscar el 8 a dónde me puedo ir. Al 4, ¿verdad? Y al 4 también aquí. Muy convenientemente. Entonces, ¿a dónde, qué número vamos a poner? Pues el 4. Y como el 4 es el penúltimo, ¿verdad? Ya no tengo otra opción más que poner el 9, el que faltaba, y ya termino. Así es como trabaja cruzaheurística, ¿sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, fíjense que a diferencia del anterior, considera información del problema. Este es un cruzamiento que utiliza esta información, en este caso del agente viajero. Si quisiéramos aplicarlo para otro problema, tendríamos que construir esta matriz de costos, ¿verdad? Y aplicarla de la misma forma, cuando son problemas de permutaciones, ¿sí? Donde el orden sí importa. ¿Están de acuerdo? Entonces, este cruzamiento es el que nosotros vamos a aplicar. Bien. Entonces, bueno, ya no se preocupen porque ya está codificado, ya simplemente vamos a cargar la clase y la aprobamos. ¿Sí? Es básico. Y así ustedes pueden crear sus propios operadores de cruzamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la mutación? Pues es la misma situación. La mutación también ha tenido varias propuestas. Holland es la inversión simple, inserción por Fogel, igual inversión, intercambio, desplazamiento. ¿Sí? Bueno, todas estas observen que fueron creadas, ¿sí? Después de que los algoritmos genéticos se publicaron, ¿no? O sea, este es trabajo que deriva del problema de un algoritmo genético. Pero antes de que estuvieran los genéticos, ya se habían propuesto algoritmos para resolver agente viajero. Y de esos se han tomado las ideas para crear operadores de mutación. Entonces existe el 2-OPT. Fíjense, fue propuesto en 1958. Aquí, en este año, todavía no estaban los algoritmos genéticos. Pero era se publicó de forma que era una propuesta para tratar de generar rutas válidas, 2-OPT. Después está que se llama 3-OPT, que fue precisamente propuesto previamente, ¿sí? Sin embargo, el más utilizado es 2-OPT. Y hay otro que se llama la heurística de Lin y Kernighan, que fue publicada en el 73, que se supone que es un poco más eficiente a estos. Nosotros en nuestro código estamos ocupando 2-OPT. ¿Sí? Entonces vamos a platicar de 2-OPT. Entonces, mutación 2-OPT, ¿qué hace? Selecciona 2 puntos del individuo. Ahí están, ¿sí? En lugar de 1. Y entonces, ¿qué hace? Pues invierte el centro. Se invierte la secuencia dentro del intervalo. ¿Sí? Así. Es decir, ¿qué es lo que hace? Aquí fíjense, el 1 se conectaba con el 7. Ahora el 1 se va a conectar con el 8. ¿Sabes? Entonces, en lugar de ir de 5, 1, 7, va a ser 5, 1, 8. Luego, como esta es una secuencia, pues es 2, 6, 3, 7. Y el 7 se va a conectar con el 4. Eso es lo que hace. ¿Sí? Está invertido. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, esta ruta se está respetando. O sea, el ir en estas ciudades se respeta. Aquí está. Nada más que está invertida. Lo único que cambió fue estas distancias de aquí. Y se intercambia. Eso es lo que hace mutación 2-OPT. ¿Sí? Y pues en la práctica pues ha resultado interesante su operación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno,
pues ya que hemos platicado todo esto, pues ahora sí, manos a la obra, vamos a crear nuestro problema TCP. Entonces, vayamos a NetBeans. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces vamos a aquí. Vamos a crear el siguiente proyecto, una aplicación de Java, y es 03 problema TSP, ¿verdad? Lo vamos a poner en la clase de IA. Ahí está. Y acá lo vamos a cambiar. Problema TCP, ¿verdad? Así le llamamos. Terminamos. ¿Ok? Ahora ustedes tienen en su código que yo les pasé, deben tener, y no, a ver, este no es, creo que no sé si, sí lo tienen ustedes disponible, sí, porque ¿cómo se llama? Está ahí en la página, ¿verdad? Entonces aquí está problema TCP, miren, ahí está. Entonces lo vamos a abrir, ¿sí? Con el bloc de notas, por favor, ¿sí? Y vamos a copiar todo lo que está aquí. Hasta todo lo que está dentro de main lo vamos a copiar, ¿sí? Bueno, ok. Sí, ya, sí tienen problema TCP, jóvenes. Sí, profe. Ok, entonces Solo vamos. adentro del main, ¿no? Todo lo que está dentro del main, eso lo vamos a copiar en el main que nos generó NetBeans, ¿verdad? Ahorita nos va a generar errores, ¿sí? Porque nos falta cargar la librería y todo eso, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, como estoy usando las clases de mis modelos y aparte estoy utilizando GGAP, entonces en librerías, ¿verdad? Ya que lo copiamos en librerías, vamos a adicionar la librería de GGAP primero. ¿Dónde está? GGAP. Aquí está, la seleccionamos y ya está lista. ¿Sí? Y ahora vamos a seleccionar la otra librería, la de inteligencia artificial, que es la que acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Que es la que tiene modelos, ¿sí? Y aquí, pues nos faltan los imports. ¿Ya pegaron las dos librerías? Ya, profe. Sí. Ok, entonces vamos a poner los imports. Pues URL, pues es de Java, ¿sí? Es de JavaNet. Ahí está. El grafo TCP, pues es de nuestros modelos y debe aparecer ahí modelos TCP, ¿sí? Ahí está. Configuración TCP, pues también. Este es de GGAP, entonces importamos de GGAP, ¿sí? Aquí estos dos, Population y Genotype, también son de GGAP, los ponemos, ¿sí? Ahí están. ¿Sí? Luego, este también, ¿verdad? La excepción, ¿sí? Ahí está. Entonces ya se supone que así ya no tengo problemas. Bien. Entonces, ¿sí? Ya sabemos nosotros que si ocupamos la clase URL para leer los archivos con el getPath, podemos tener problemas con los espacios, ¿sí? No sé si ya platicamos de eso, el problema de los espacios en los nombres. De los espacios. Ah, sí. Ajá. Ok, y aquí nada más cambiamos, ¿verdad? Le ponemos que creamos un file y con eso, ok. Bueno, entonces, a ver, ahora vamos a crear aquí un problema TCP, aquí. Vamos a crear otro paquete, por favor. Otro paquete y le vamos a llamar tsplib, ¿sí? tsplib, ahí está, ¿sí? Que sería este que tengo aquí.
Y aquí en TCP/LIB vamos a copiar todos los archivos que tenemos acá que son TCP. ¿Sí? Todos los TCP. Todos estos. ¿Sí? Ahí está, el control C. Y aquí lo copio en TCP/LIB. Ahí está, ya están todos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está el de Berlín, que es el más pequeño, que son 52 ciudades. Aquí están, ¿verdad? Ok. Entonces ya aquí tengo ya los TCP, ¿ya los copiaron, jóvenes? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces ya podríamos correr el código. Nada más vamos a checar aquí en configuración. Miren, en tamaño de población aquí, ¿sí? Yo aquí le puse que multiplicara el número de ciudades, en este caso van a ser 52 por 60, ¿sí? Eso lo definimos así. Y aquí le pusimos que van a ser 500 iteraciones del proceso evolutivo, ¿sí? Ya que tengo eso ahí listo, compilo, ¿sí? Aquí miren, aquí me generó esto porque no compilé previamente modelos. Vamos a compilar modelos, clean and build a modelos primero para todo lo que le pusimos se actualice el char. Ya lo tengo, ahora me voy a problema TCP y ahí ya compilo, ya no me dio problemas, ¿verdad? Por eso, porque aquí ya esta versión, de estas versiones nuevas de Apache NetBeans ya verifican eso, ¿sí? Antes no, por ejemplo, la versión 8 de NetBeans no me checaba eso y luego teníamos un error y no lo encontrábamos porque no era claro para nosotros verlo de las, la versión o, sí, la versión del YAR que creamos. Bueno, ya lo tengo así. Entonces vamos a correr con Berlín, miren, con Berlín, que es con el más pequeño. Vamos a correr y eso es a consola y entonces aquí me dice, aquí tiene algunos, son 52 ciudades, en la generación 0 me está dando esta distancia, miren. En la generación 1 me está dando esta distancia, como si va descendiendo, ¿ya vieron? ¿Sí? Y ahí podemos esperar a que encuentre una distancia menor. Está aplicando el operador y bueno, se está generando cada población y hace selección, cruzamiento y mutación y ahí va descendiendo. Observen cómo si va descendiendo, ¿verdad? Sí. Okay. Y ahí va esto generando. ¿Sí? Observen. Y pues ya está funcionando aquí el algoritmo genético para el problema de el agente viajero. ¿Sí? Nosotros igual, pues sabemos que como tenemos el código ahí, yo puedo analizar cómo va la población, cómo va comportándose, cuál es el mejor, el peor, el promedio, etcétera. Puedo hacer alguna gráfica de convergencia para ver cómo va, si el número de generaciones que puse es adecuado porque ¿cómo se llama? Se mejora el mejor individuo, ¿sí? O nos faltan más generaciones y ya puedo hacer algún estudio ahí. Pero ahí observen, fíjense que aquí, de la 24, la 25, la 26, aquí ya como que se quedó detenido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como que ya le está costando más encontrar una mejor solución, ¿sí? Aquí es donde hay que sintonizar perfectamente el algoritmo, ¿sí? Decirle cuántos individuos, cuál es el tamaño de la población, cuántas generaciones, cuántas veces hago cruzamiento, cuántas veces hago mutación, ¿sí? A eso se le llama sintonizar el algoritmo. Y pues al principio se ha hecho a mano, ¿sí? Se ha hecho a mano. ¿Sí? Esos parámetros que necesita el algoritmo genético vamos probando el algoritmo y vamos determinando. Normalmente te conviene un cruzamiento del 80% y hay valores que están ahí predefinidos, ¿no? Por la literatura.
Sin embargo, en la actualidad ya hay un esquema interesante que se llama precisamente la sincronización automática. Alguien, ahorita les voy a poner aquí a ver si entra. Así, rápidamente, porque lo que me interesa es ver la interfaz. Hay algo que se llama Erase. Erase es una aplicación, ¿sí? ¿Sí? Es un paquete, ¿sí? Que ya existe para configuración automática de estos algoritmos. Estos algoritmos que necesitan hacer ajuste, ¿verdad? Ya existe este paquete que se puede, ustedes lo pueden descargar y se aplica y entonces ya no están haciendo a prueba y error determinando el valor ¿cómo se llama? De los parámetros, sino que este paquete que está hecho en R. No sé si ustedes hayan oído hablar del lenguaje. Este es un lenguaje relativamente nuevo para cuestiones estadísticas. Ahí ustedes pueden correr Erase para cualquier lenguaje. Por ejemplo, yo lo he usado para mis códigos en Java, ¿sí? Y ya lo, lo, los parámetros que necesito me los da la herramienta sin necesidad de estar probando. Entonces, es interesante que ellos muestran un ejemplo para el agente viajero, observen, pero con un algoritmo que es el de colonia de hormigas, pero sirve para cualquier otro, ¿no? Entonces, ahí está. Ya eso, con eso solventamos este problema. Vamos a ver cómo va. Aquí, miren, ya se quedó estancado, miren, ¿sí? Porque pues, son los parámetros, están ahí estimados, ¿ok? Podemos hacer lo mismo para otro problema. Aquí le cambiamos y de los problemas que tengo, 280, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí está, son 280 ciudades y ahí me empieza a decir, ¿sí? Aquí va a tardar un poco más porque son más ciudades, ¿sí? Entonces el tamaño de la población está en función al número de ciudades, ¿sí? Este sería, aquí tengo, se supone que estoy corriendo dos, el primero lo voy a cancelar y ahí voy a dejar que trabaje este. Sí, bueno. Entonces, aquí no se ve, ¿verdad? No es atractivo cómo está funcionando, sin embargo, está funcionando el algoritmo. Entonces, miren, vamos a crear otro proyecto aquí rápidamente, mientras aquí ya nos devolvió un valor, es la generación 0, esa ya la teníamos, ¿verdad? Ahí va a generar la 1. Entonces, mientras eso pasa, vamos a crear un proyecto nuevo aquí. Miren. Miren. Vamos a crear esta interfaz gráfica donde vamos a cargar el problema, las ciudades, y las vamos a presentar en la pantalla, ¿sí? Y vamos a aplicar el algoritmo genético y lo que nos va a presentar en cada generación va a ser el mejor individuo. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo se va generando el problema, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, no sé si me vaya a dar tiempo. Bueno, como quiera, vamos a crear el proyecto. Una aplicación de Java, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a poner 04 TSP gráfico. Así le vamos a llamar, ¿sí? TSP gráfico. Ok. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? TSP gráfico. Ahí está. Ok, aquí me generó ese Profe, al medio ponemos gráfico. No, pónganle TCP gráfico, me equivoqué. Le vamos a poner TSP gráfico. Ahí está, ¿sí? En el main. Aquí está. Y entonces, aquí está.
en el main. Y entonces aquí vamos a cargar con código para el gráfico. Vamos a ver cómo va esto. Todavía no genera la población número 2, ¿verdad? Porque aquí ya terminó y ese fue el mejor individuo. Observen, miren cómo, ¿sí? Este fue el mejor individuo que generó. Aquí todavía no responde. Aquí lo podemos obviar, ¿no? Y podemos decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que en lugar de que sean aquí, le vamos a dejar así solamente el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces va a tardar menos, ¿sí? Vamos a ver. Observen, pues ahí va más rápido, ¿verdad? Pero aquí el tamaño de la población sí tiene un efecto porque puede ser que se quede estancado más rápidamente, ¿sí? Porque no tiene de dónde seleccionar, ¿verdad? Tantos individuos, pero ahí va generando, miren, ¿sí? ¿Ok? Y empezó en un valor muy alto de 30.000 y ahorita ya va en 6.200 y así. ¿Ok? Bien, yo creo que ya mañana vemos lo de la parte del TCP gráfico, ¿sí? Para que ustedes ya esto lo vayan viendo en la interfaz. Y miren, y mañana ya terminamos la unidad número 1. Este es el... Ah, no, mentira, no. Todavía tengo un tema más, ¿sí? Tengo que platicarles de las, ¿cómo se llama? Los desarrollos actuales de la IA, o sea, dónde se ha aplicado, por ejemplo, algoritmos genéticos, dónde se ha aplicado machine learning, dónde se ha aplicado sistemas expertos. Y yo tengo una presentación y ya mañana la platicamos y con eso, después de que terminemos el código de el TCP gráfico y que platiquemos de los desarrollos actuales, con eso terminamos la unidad número 1 y ya estaríamos listos para el examen de la unidad número 1. ¿Ok? Miren aquí cómo sí va mejorando bastante, 5.100, 5.190. Este es el A280, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que dice la TCP/IP, ¿sí? El A280, vamos a ver, TCP/IP, ¿sí? 2.579 es el mejor valor conocido. Ahorita pues creo que todavía nos falta bastante, ¿verdad? Sí, pues aquí miren, 4.900, sí, no estamos cerca. ¿Por qué? Porque el tamaño de la población era... Aquí igual podríamos ponerle más generaciones y aquí es donde entra la sintonización del algoritmo. Pero bueno, miren, ya nos está generando una ruta más económica que la inicial, ¿verdad? Bien, no sé si tengan alguna pregunta.